A todos sorprende que a un pintor como Goya, que tanto gustó de retratar su rostro, fuera otro pintor, Vicente López, quien en 1826 le hiciera el retrato más conocido. Una composición que creará escuela en la representación de Goya como artista huraño y malhumorado, con rasgos expresivos del genio artístico. Frente a esta visión estereotipada del artista, disponemos del propio testimonio del pintor, que ha dejado constancia de las contradicciones de su compleja personalidad en numerosos autorretratos. La suya es una figura artística que no se deja abarcar con un solo contorno. Así lo encontraremos de improvisado torero en La Novillada, donde la tradición ha visto el retrato del pintor en el majo de traje salmón que gira su rostro para mirarnos mientras sus compañeros continúan la faena taurina. Su mirada burlona nos recuerda las propias palabras de Goya describiéndose a su amigo Martín Zapater como chato y con tendencia a la gordura. Pero donde se encuentra el rostro más impresionante de Goya, su semblante más lúcido y penetrante, es en sus autorretratos más íntimos. Allí proyectará los interrogantes de una mirada que, como en este expresivo retrato, escudriña el mundo para arrancarle su sentido y misterio. En esta pose prefigura el interés romántico por la fuerza de la creación del artista genial. Goya, sentado ante el caballete con el pelo electrizado y encrespado, nos taladra con la inquisitiva agudeza de su mirada. En 1815, el genio turbulento se transforma y nos mira desde un conocimiento sobrecogedor. La desnudez del artista es total. Eliminada toda referencia a la profesión o condición social, la gama de colores se reduce al marrón y al negro, contrastados con el blanco de una camisa entreabierta que deja al descubierto toda la vulnerabilidad del personaje. Su mirada, a diferencia del retrato anterior, no se dirige hacia adelante, sino que retrocediendo hacia su interior se pierde en los recovecos del sufrimiento. Cuando Goya retrata a la familia de Carlos IV en 1800, ha llegado al máximo puesto que podía aspirar como pintor de corte. Apenas 4 años antes había conseguido el tan anhelado título de pintor de cámara. Desde el fondo oscuro donde a la manera velazqueña se ha autorretratado con pincel y lienzo, Goya debió de recordar su difícil camino de aproximación a la corte que se inició con el íntimo trato que mantuvo con la familia del infante don Luis de Borbón. Goya realizó varios encargos para don Luis, como estos retratos de los infantes de 1783, donde se aproxima a sus modelos con la profunda simpatía que siente hacia quienes le recibieron con honores y comprensión. Del trato con el poderoso ministro Floridablanca, conoció Goya el aspecto más sinuoso de una corte intrigante y aduladora. Ilustrado reformador de la España de Carlos III, el conde de Floridablanca le abrió las puertas de palacio al encargarle los retratos del rey en 1786 y de otros nobles para el Banco de San Carlos, lo que le valió el nombramiento de pintor de cámara. Desde este momento se deja notar en las pinturas palaciegas de Goya el influjo de Velázquez, que se convirtió en el modelo por excelencia de pintor de cámara para el aragonés. Su admiración por el pintor sevillano le llevó a tomarlo como referencia para el Cristo crucificado, con el que ingresó en 1780 en la Academia de San Fernando. Pero es en la representación de la familia real donde esta huella es más notoria, como en Carlos III de Cazador. Aquí Goya explícitamente quiere dejar clara su conexión con Velázquez, que se hará manifiesta cuando con Carlos IV Goya sea nombrado primer pintor de cámara tras la ejecución de los retratos del rey y la reina con traje de corte. Referencia directa a Velázquez es el retrato de la reina María Luisa vistiendo el tontillo o guardainfante, prenda pasada de moda del siglo XVII. Para Aureliano Beruete, incluso la técnica y la factura recuerdan a Velázquez. Presencia que vuelve a aflorar cuando representa a los reyes a caballo, siguiendo el modelo de los retratos ecuestres de Velázquez. Así, María Luisa de Parma, vestida con uniforme sobre su caballo marcial, es un trasunto literal del velazqueño retrato de doña Margarita de Austria a caballo. Estos encargos reales dejaron plenamente satisfechos a los reyes.
En contra de cierta tradición que quiere ver en estas representaciones una caricatura de la realeza española, Goya muestra en este momento una simpatía evidente por los personajes, pues se había identificado con la Ilustración y todavía creía en la posibilidad de que esta monarquía llevara a cabo las reformas que necesitaba el país. Simpatía por la monarquía que se rompe definitivamente al retratar a Fernando VII. Cuando Goya se disponga a retratar al nuevo rey, no lo hará ya por encargo directo del monarca, sino a través de algunas instituciones. De los dos retratos, Fernando VII en el campamento es el de mayor calidad en la definición de la fisonomía. Goya nos presenta un rey antipático cuyos rasgos equívocos parecen transparentar la traición de la confianza popular. Un sector importante de la nobleza patrocinó y protegió al pintor, que se movió entre lo más selecto de la aristocracia ilustrada del momento. María Josefa Alonso Pimentel, condesa duquesa de Benavente y duquesa de Osuna, destacó como modelo de un tipo de nobleza culta e ilustrada que desarrolló una intensa actividad como mecenas y protectora de las artes. Goya la retrató con su familia en 1788. En la composición se ha eliminado toda referencia a un lugar concreto para destacar el aspecto íntimo de la escena. El color se resuelve en una suave armonía de grises, rosas y verdes, con el único contraste del rojo en la casaca del duque. Sánchez Cantón observó en esta obra la influencia del retrato inglés. Influencia que ya utilizó en el cuadro de la Marquesa de Pontejos y que se puede observar en el paisaje del fondo, los peinados y en particular en los detalles del florido traje y en el gran sombrero de paja. El mismo patrón del estilo inglés lo utilizó en el retrato de Tadea Arias de Enríquez en un idílico y teatralizado jardín, y en el de María Antonia Gonzaga Caracciolo, marquesa de Villafranca, suegra de la duquesa de Alba. La duquesa de Alba representa el otro polo de la actitud de la nobleza hacia las reformas del país. Inclinada hacia lo popular y lo castizo, adoptó las aficiones del pueblo y la vestimenta garbosa y chula de falda con mantilla negra. Tanto el traje como la actitud tuvieron un éxito inmediato, y otras damas nobles, como la marquesa de Santa Cruz e incluso la reina, fueron retratadas con estas airosas prendas que, según Blanco White, eran el traje adecuado para el paseo. Este tipo de traje intentaba recuperar costumbres nacionales españolas que en rigor eran totalmente contrarias a los intereses económicos del país, pues las puntillas que esta prenda exigía eran muy costosas al ser de importación. Mirando los complicados adornos de la mantilla de María Luisa de Parma, Meléndez Valdés denunciaba en 1798: los trajes han llegado a un exceso que no podría creerse. Cuestan una basquiña y una mantilla millares de reales. A pesar de ello, la nobleza gustó de este traje, y especialmente damas como la fascinante duquesa de Alba en este cuadro con la Beata. Cuadro que data del tiempo en que Goya tuvo acceso a la intimidad del aristócrata. Goya crea otra categoría dentro del género del desnudo femenino. La actitud no tiene el candor de las Venus, ni está dormida ni finge estar ausente, sino que se exhibe sin pudor mostrando por primera vez en la historia de la pintura el vello púbico. Es una mujer verosímil que hace gala de su atractivo sexual, subrayando con su apelativo de maja su carácter estrictamente terrenal. De las dos majas, las preferencias de la crítica se inclinaron desde el principio por la vestida. González de Sepúlveda juzgó con severidad a la maja desnuda sin dibujo ni gracia en el colorido, y más explícito, Paul Nisson la encuentra privada del fluido del estímulo sensual, fría como una figura de cera. La maja vestida es mucho más atractiva con su postura lasciva y el traje que modela las formas de su cuerpo, sobre cuya parte más excitante el pintor juega virtuosamente con la luz y los tonos gris claro. La maja vestida, como la duquesa, es una mujer de clase alta con gustos plebeyos. La diferencia con una maja del pueblo se percibe comparándola con las que retrató Goya en los tapices, como las lavanderas o el baile a orillas del Manzanares.
La Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara nació para surtir a los palacios reales de piezas para su decoración. Fue el pintor Mengs quien sugirió al monarca la necesidad de tratar asuntos más modernos y no imitativos de la estética flamenca y holandesa del siglo XVII. Pero Goya hace algo más que españolizar el mundo veneciano de las fiestas galantes, presente en los otros pintores de la Real Fábrica. Goya, como señala Gaspar Gómez de la Serna, deja al descubierto la carne real del pueblo que él mismo era. Transformación de lo popular que se puede ver, por ejemplo, en el paso de un cartón convencional como La partida de caza, donde apenas se separa del modelo estereotipado creado por Francisco Vallée, a algunos cartones de 1779 y 80, como Las lavanderas, Los leñadores o los cartones de las estaciones, donde Goya se muestra comprometido con la ilustración. En las escenas sobre fiestas y diversiones, como en el baile en el Manzanares, la merienda o las romerías de San Isidro y la Cometa, nos parece escuchar a Jovellanos recomendar diversiones honestas para el pueblo que trabaja. Además, juegos como los zancos o el juego de la pelota a pala ponen de manifiesto su gran utilidad lúdica para los que juegan y también para los que miran. Jovellanos anuncia los peligros que amenazan a una sociedad que no permite al pueblo trabajador contento y solaz, propiciando otro tipo de entretenimientos perjudiciales para el trabajo honesto, como podemos observar en los rostros embrutecidos del pueblo cuando bebe o se dedica a peligrosas partidas en los jugadores de naipes, que pueden acabar en violencias y peleas como la riña en la Venta Nueva. Jovellanos es meridiano en sus intenciones. Un pueblo libre y alegre será precisamente activo y laborioso, y siéndolo será bien morigerado y obediente a la justicia. Progresivamente, Goya mostrará la evolución de su visión del mundo del pueblo, desde el pintoresquismo de sus escenas populares a la representación realista, desgarrada de la miseria y el dolor de las clases menos privilegiadas. Acercamiento tan juntas las dos clases de pueblo según la clasificación de Jovellanos, una que trabaja y otra que huelga. Goya pondrá de manifiesto la dignidad del trabajo de los artesanos y campesinos frente a la ociosidad de un estamento representado generalmente como petimetres, holgazanes e inútiles. Como observamos en El ciego de la guitarra, donde evidencia el contraste luminoso de las dos petimetras vestidas a la francesa y un caballero de vistoso traje blanco y amarillo, frente a los marrones y terrosos que recogen la oscuridad del ciego y sobre todo la carga y tristeza del servidor negro. El mismo contraste social se repetirá en la Feria de Madrid y en El Cacharrero, donde Goya subraya el anonimato de los oficios artesanales de los vendedores frente al brillo ornamental de la distinguida clientela. Los tres cartones, junto a El militar y la señora, giraban sobre el mismo asunto de los contrastes sociales. La visión del trabajo y los oficios del pueblo será progresivamente sustituida por una mirada comprensiva sobre unas clases sociales que mantienen el ocio de los nobles tan ciegos a lo que se avecina como ese falso majo con los ojos vendados que juega a la gallina ciega. Goya reduce progresivamente la visión aristocrática de lo rural y del trabajo de los campesinos según el rigor de las estaciones. Así, en la placidez de la primavera, donde domina la iconografía tradicional de Flora, son los atributos de la flor y el conejo símbolos de la fertilidad, acentuándose el aspecto de escena palaciega en el acto de la ofrenda entre juegos y risas. Sin embargo, ya en la representación del otoño se muestran en fuerte contraste el ocio de los falsos majos y el duro trabajo de los vendimiadores. En el verano, toda la escena está acaparada por el mundo del trabajo del campesino, que Goya gusta de retratar después de una dura jornada de recolección de la cosecha. El invierno o la nevada es de las cuatro composiciones la más terrible en la presentación de una naturaleza
que muestra su rostro más desolado a aquellos que tienen que soportarla. El paisaje invernal responde a una realidad totalmente alejada de las bucólicas escenas pastoriles. En otras escenas, como Las mozas de cántaro, Goya se limita a señalar la dignidad del trabajo que tanto preocupaba al gobierno de los Ilustrados. Goya conservó hasta el último momento el gusto por la representación de los trabajos humildes, como esa espléndida lechera de Burdeos, donde el artista, alejado de la cueva sombría de la Quinta del Sordo, recupera el universo de luz, color y belleza. La realidad del mundo del trabajo está especialmente subrayada en Los pobres en la fuente y El albañil herido, donde Goya parece ilustrar el edicto de 1778 que exigía daños y perjuicios a los maestros de obras por la caída de obreros. Su interés por este tema se pone de relieve ante el hecho de que sustituyera una primera idea anecdótica y pintoresca del albañil borracho como burla jocosa por esta otra versión que refleja el drama del obrero herido. La relación de Goya con los ideales de la Ilustración se refleja plenamente en el encargo que recibió del entonces ilustrado Manuel Godoy, las alegorías de la industria, el comercio, la ciencia y la agricultura. Estas imágenes incluyen los símbolos de cada una de las actividades que representan. El saco y la cigüeña, símbolo de la confianza mutua, representa el comercio entre países lejanos. La rueca de las hilanderas a la industria, y los aperos de labranza y las espigas de la joven como Ceres a la agricultura. España, el tiempo y la historia era otra pintura que figuraba como alegoría de la filosofía, sustentadora del recto gobierno de los hombres de Estado. Según Nordström, este conjunto formaba parte de un programa decorativo sobre las artes liberales en contraste con las manuales. Desde este momento, su retrato de la corte se inclinará hacia aquellos personajes que muestran su verdadera grandeza como reformadores sociales y políticos o como amantes y promotores de las artes. Es el caso del futuro conde de Cabarrús, hombre de la órbita reformadora de Floridablanca, o el conde de Altamira, director del Banco de San Carlos y poseedor de una magnífica colección de pinturas. Esta relación con las artes será subrayada en los retratos del Duque de Alba, gran aficionado a la música e intérprete, retratado junto a una pieza de su valiosa colección de instrumentos musicales. O el Magnífico de Tomasa Palafox, marquesa de Villafranca, retratada delante del caballete pintando la efigie de su marido. También al círculo de ilustrados interesados por la pintura pertenece Bernardo de Iriarte, hombre de Estado, ministro de Agricultura y Comercio, mantuvo una estrecha relación con Goya sobre temas artísticos, como los manifestados en la célebre carta donde el pintor confesaba su deseo de no realizar más obras donde el capricho y la invención no tienen ensanches. Este retrato pone el acento en su aspecto muy antiguo régimen, como el del general Ricardos, hombre ilustrado, aficionado a la poesía, donde se destaca, sin embargo, su faceta militar. El mismo gusto suntuoso que encontramos en la representación del arquitecto Juan Antonio Cuervo, retratado como académico de San Fernando con aparatoso uniforme. La mayoría de estos retratos son anteriores a 1800, fecha en la que encontramos en Goya un cambio notable en los modelos y su tratamiento, conectando con la nueva sensibilidad moderna próxima al romanticismo. Goya, dice Gaspar Gómez de la Serna, borra de su taller a toda una clase social, la cortesana, y se pone a mirar a otra parte, hacia esos dos nuevos protagonistas de la historia en España, la burguesía naciente y la masa. Es significativo que este cambio coincida con la última representación importante de la monarquía, la familia de Carlos IV. En él, Goya deja transparentar por primera vez su desaliento ante el abandono de representatividad histórica y social de una clase que ha perdido su derecho a figurar en la historia, al tiempo que descubre otros protagonistas que reclaman su atención, como el magnífico retrato de Jovellanos, que adelanta en muchos aspectos el nuevo estilo que utilizará a partir del nuevo siglo.
La nómina de esta nueva clase ascendente en estas fechas, entre 1801 a 1808, es abrumadora, dominando las profesiones liberales. Eruditos como Fray Juan Fernández de Rojas. Industriales como Bartolomé Sureda, director de la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro, y su esposa Teresa Luisa Sureda. Marinos como José de Vargas Ponce y actores como Isidoro Máiquez. En estos retratos, Goya ha eliminado toda referencia superflua para centrarse en el análisis psicológico del retratado, generalmente situado en espacios neutros donde predominan las sobrias entonaciones oscuras y se reduce el tamaño, más adecuado para las estancias burguesas que los grandes cuadros palaciegos. Otro ejemplo es el de Manuel Silvela, exiliado como Goya en Burdeos, destacando la sencillez del traje romántico, la limitada gama de colores y la potente luz que destaca el rostro. La nueva actitud de Goya hacia los retratados se reconoce especialmente en los retratos familiares, como el de su esposa Josefa Vallée, donde destaca la sencillez y la mirada tierna del artista. O las miniaturas sobre cobre de Manuela Goicoechea y Juana Galarza, o de algunas mujeres como la condesa de Chinchón, que había conocido de niña en la corte de su padre, don Luis de Borbón, y por la que sentía una gran ternura. Este admirador y pintor de las hembras de empaque y tronío, señala Julián Gallego, ha logrado su retrato más tierno y genial con una mujercita insignificante. Otro buen ejemplo de lo dicho es el fascinante retrato de la marquesa de Lazán, que Goya retrata esbelta y elegante con una técnica que combina el anterior preciosismo a base de ligeros difuminados de perfiles y la pincelada más densa propia de estos años. Su mejor retrato femenino es el de Sabasa García, una obra plena de gracia, sencillez y sentido directo. Pero donde Goya da la medida de su espléndido ojo para captar la psicología del retratado es en las imágenes de los seres inocentes y desvalidos. Quizá por ello fue siempre un magnífico retratista infantil que supo envolver en una afectuosa mirada la visión de los niños y sus juegos. Goya se aparta de la imagen terrible y saturniana que los caprichos, desastres de la guerra y pinturas negras nos ofrecen para mostrar esta otra antiheroica, dulce y sosegada, como si los niños representaran la esperanza y el antídoto contra el horror y la miseria de aquel mundo enloquecido. Goya dirigirá su mirada también en esta época hacia un nuevo protagonista, el pueblo como único y exclusivo tema en la pintura universal. Goya intuye que los auténticos protagonistas de la guerra no son los individuos aislados, por mucho que sean, como el general Palafox, héroes impetuosos y valientes. Goya sabe que es el pueblo anónimo rebelándose contra el invasor el verdadero sujeto de la guerra de la independencia. Por ello, el 2 de mayo de 1808, o la carga de los mamelucos, es la plasmación del coraje y la ira sorda de un pueblo que, desesperadamente heroico, se enfrenta al invasor también como víctima propiciatoria. A pesar de la imagen romántica de un Goya testigo directo de los hechos, el artista no realiza ningún retrato documental. Se sabe que se inspiró en numerosas estampas populares que ilustraron la guerra y en algunos dramas, como el realizado por Francisco de Paula Martí sobre el mismo tema. Sin duda, Goya debió inspirarse en algún efecto teatral para componer la tragedia de este joven de la camisa blanca, y acuñó un rostro crispado que, gritando su desesperación, también expresa la grandeza de su libertad, elaborando un tema de encuadre, el del luchador por la libertad, que a partir de ahora se va a repetir a lo largo del siglo XIX. Goya descubrió en el pueblo protagonista algo más que el héroe exaltado o la víctima. Descubrió el rostro de la muchedumbre anónima e indiferenciada, que en su cólera expresa la ferocidad de lo indeterminado, de la masa. Este cambio de perspectiva se comprende si retrocedemos a otras representaciones de multitudes, como las romerías, las fiestas y las procesiones de la ermita de San Isidro en los cartones de 1788. Allí al artista le interesa captar el dinamismo y el bullicio del gentío y la acumulación de seres distintos. Todavía no son masa embrutecida, como la que contemplamos en la romería de San Isidro de las pinturas negras.
La fuerza ciega e irracional de la masa que anula al individuo va a tener una imagen espléndida en Goya cuando retrate el rostro del pánico de los que huyen de los soldados, en la visión fantástica de Asmodea y sobre todo en el Coloso, perfecta representación de la pesadilla, del miedo incontrolado y salvaje. Goya iluminó las sombras mostrando por primera vez en la pintura el terror moderno, la enfermedad y la guerra. De una y otra experiencia, Goya descubrió progresivamente el mundo subconsciente y demoníaco del terror, pero no de lo sobrenatural, sino del ser humano. Pero ahora, le comenta a su íntimo amigo Zapater, ni temo a brujas, duendes, fantasmas, valentones, gigantes, follones, malandrines, ni ninguna clase de cuerpos temo, sino a los humanos. Desde su sordera, las risas y el brillo de la sociedad que tanto le complacía tratar debieron mostrarle su espectral mueca. Y la guerra le enseñó que el hambre, el miedo y la violencia rasgan profundamente el límite de lo que entendemos por humano. Así, lo que al principio eran rastros imperceptibles de la oscuridad del hombre, en la Quinta del Sordo es ya espectro y pesadilla terrorífica. El Goya moralista de los años ilustrados se convertirá en la Quinta del Sordo en la conciencia desgarradora de una humanidad que en adelante debe enfrentarse en la más absoluta soledad a sus terrores. En las imágenes embrutecidas de las pinturas negras podemos reconocer todos los rostros que Goya imaginó descompuestos por algún vicio en muchas de sus obras anteriores. La incontinencia de los borrachos en el grupo de bebedores del cartón El Verano. La ira absurda y terrible de duelo a garrotazos que enfrenta en su ceguera a hermanos, presentida en los rostros de la riña de la Venta Nueva, y en la horrible expresión que iguala en su fiereza y crueldad al patriota y al mameluco del 2 de mayo. La lujuria en el rostro de los acompañantes, el sacerdote y el novio de la grotesca y desigual boda entre una joven hermosa y un repugnante novio rico y feo. Otra obsesión que se acentuaría en la temática de las pinturas negras serían los defectos y vicios del carácter femenino, particularmente en la serie de los Caprichos, pero que ya había insinuado en la época de los cartones para tapices, como en ese muñeco manteado por las jóvenes del Pelele, que más que maniquí parece uno de los petimetres que siguiendo la moda se maquillaban y eran juguete de los juegos y estratagemas de las mujeres. Goya dejó un buen muestrario de estas jóvenes coquetas y sus artimañas para engatusar a los jóvenes incautos, como se puede ver en La naranjera de la merienda y en La cerolera. La utilización de la cita galante fue estudiada en las equívocas actitudes de la joven del Paseo de Andalucía y en Las damas en el balcón, ambas rodeadas de mozos embozados, lo que denuncia lo vicioso y oculto de la relación. La última de estas obras se llamó también Celestina con Maja, aludiendo a la unión de celestinaje y prostitución entre viejas y jóvenes para engañar a los hombres, como en La carta, y que alcanzará su visión más repulsiva en la iniciación de la joven a la brujería en el aquelarre. Pero las pinturas negras de la Quinta del Sordo, además de mostrar el temor por lo terrorífico en el ser humano, simbolizan, según Angulo y Nordström, un ciclo de representaciones sobre Saturno, en una secuencia que pertenece a sus reflexiones y meditaciones sobre la melancolía. Bajo la advocación de esta divinidad se colocan las obras que recogen el atormentado mundo interior de Goya. De ahí las referencias a la vejez en dos viejos, uno de ellos de gran semejanza con Saturno y sin duda un autorretrato de Goya anciano, y dos viejos comiendo que se encontraban en la pared opuesta del comedor. Saturno, como planeta que rige a Capricornio, el chivo o cabrón, era también la divinidad asociada a las noches de los aquelarres, lo que explicaría la fantasmagórica imagen que Goya sitúa frente a la romería de San Isidro, equivalente español de las peregrinaciones saturnalias. La noche del sábado era también tiempo de brujas. Saturno, divinidad asociada a lo melancólico y a la muerte, justifica la presencia de otras dos figuras, la Manola Leocadia, cuya postura apoyada sobre una roca o tumba se relaciona íntimamente con las representaciones de la melancolía, y con la composición que aparece enfrentada, Judith y Holofernes,
ya que desde el Renacimiento existía la costumbre de relacionar temas mitológicos y bíblicos. Goya incluso altera significados tradicionales en la representación de la muerte para adaptarlos a su convicción de no ser más que arcilla en manos de las parcas y del destino. Las parcas, representadas en el taller del artista, son una alucinante visión de fugacidad de la vida humana. Atropos, a la izquierda, con las tijeras, es la única que respeta los atributos tradicionales de esta imagen. La quesis, en el centro, mira un objeto que se ha identificado con una lente de aumento para mirar el frágil hilo de la vida o un espejo que simboliza el tiempo y lo transitorio. Cloto, a la derecha, no lleva su tradicional atributo, la estopa, sino que sostiene una especie de figurilla, un homúnculo frágil que, como el perro hundido de la misma estancia, está condenado a vivir la tragedia de un destino del que no puede escapar y cuyo significado le es desconocido. Una mirada lúcida sobre un mundo que Goya supo descifrar desde su innegable genialidad.